two. One, two. I like it though. It looks the same on screen, so you might as well leave it off. Nah, that's all right. Ready to go, bro? Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Feliz sábado. Yo me llamo Capitán Sofonía. Y a mi derecha. Capitán Abiel. Y a mi izquierda. Oficial Yamagan. Y como siempre, este es el Reino del Norte Show. ¿Ok? Este show es programado específicamente para los ser llamados latinos, hispanos, nativoamericanos, que no conocen que son los verdaderos israelitas, de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Vamos a leer la escritura para, si Dios quiere, despertar a nuestra gente, nuestra nación, que sepan quiénes son en los últimos días, antes de que venga nuestro Salvador Jesucristo. ¿Ok? El tema de la clase se llama el espíritu de odio. ¿Ok? En nuestra nación, en el mundo, ¿verdad? Especialmente, yo no sé si nuestros oyentes en el internet saben lo que está pasando en la nación de Israel, pero hay un espíritu de odio, ¿ok? Entre nuestros hermanos y hermanas, ¿ok? Y eso es algo que vemos mucho cuando estamos en el mundo, cuando no conocíamos que éramos israelitas. Y nunca pensábamos, o no se pensaba que después que uno arrepiente, ¿verdad? Y aprende la Biblia, o comienza a aprender la Biblia, que va a haber odio en la nación. Pero hay un espíritu de odio y vamos a leer la escritura para mejor conocer ese espíritu, de dónde viene y cómo salimos de ese espíritu, que es lo que dice la Biblia. All right? Vamos a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Léelo de nuevo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Y sobre esta roca, ok, vamos a leer qué es lo que es la roca, ok. Vamos al libro de 1 Corintios 10:4. Esperamos que estén cogiendo notas, ¿verdad? Tengan su Biblia, su bolígrafo y su libreta para que cojan notas, porque esto no es algo que tú perdón, aprender en la iglesia católica, en tu iglesia pentecostal, ok, ellos no te leen la Biblia como se debe de leer. Antes de llegar a ese, vamos a leer Isaías 28, para que aprendan cómo que se lee la Biblia. Isaías capítulo 28 y versículo 10. ¿Cómo se lee la Biblia? Lee. El libro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento. Porque mandamiento tras mandamiento, lee. Mandato sobre mandato. Ajá. Renglón tras renglón. Ajá. Línea sobre línea. ¿Línea sobre qué? Sobre línea. Línea sobre línea. Por eso es que brincamos de una escritura a otra escritura. Lee. Un poquito aquí y otro poquito allá. Un poquito ahí de la Biblia y otro poquito allá. Así que se consigue el verdadero entendimiento de la escritura. Por eso que cuando leímos Mateo 16 y 18, ¿verdad? Y ahora vamos a ir a 1 Corintios 10:4 para saber qué es la roca. Cuando la escritura habla de la roca, lee. 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Ajá. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿La roca era qué? Cristo. So, la roca, dice la Biblia, era Cristo. Ok, so ahora entendemos, cuando regresamos a Mateo 16 y 18, que la roca es Jesucristo. Lee. Regresa a Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca Y sobre Cristo edificaré mi iglesia. edificaré mi iglesia. So, sobre Cristo va a ser edificada, ¿verdad? La iglesia. Ahora vamos a leer qué es la iglesia. Ok, el libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel. So, Moisés le dijo a los hijos de Israel, ok, a los hijos de Israel, lee. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. So, Moisés dijo que iban a levantar un profeta dentro de Israel, como él, ok, lee. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel. ¿En qué? En el desierto con el ángel. No, léelo de nuevo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Que estuvo en la congregación, ajá. En el desierto con el ángel. Otra palabra para congregación es asamblea o iglesia, ok. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. ¿Quién estaba en la congregación? Como lo vimos en el versículo 37, los hijos de Israel. So, la iglesia es los hijos de Israel, no es nadie más. Okay, los únicos que estaban en la congregación con Moisés eran los israelitas. No había nadie más. Okay. Sigue leyendo. 38. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. So, recibieron las leyes, recibieron las palabras de vida que darnos. Okay, so, los israelitas, perdón, que estaban en la congregación, la iglesia, recibieron las leyes. So, ahora entendemos
¿Quién es la iglesia? Israel. Regresa a Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y las puertas de qué? Del Hades no prevalecerán contra ella. Otra palabra, ahí cuando dice Hades, quiere decir el infierno. ¿Okay? Cuando uno lee la Biblia en inglés, es el infierno. A ver, ahora vamos a entender el infierno. Léeme ahora Isaías, capítulo 5 y 13. Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Léelo de nuevo. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Mi pueblo es Israel. ¿Fue llevado qué? Cautivo. Fueron llevados Israel cautivo. Lee. Porque no tuvo conocimiento. Porque no tuvieron conocimiento. No entendían que tenían que guardar los mandamientos. Por eso fueron en cautiverio. Lee. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Y su gloria, ¿verdad? Otra palabra para gloria es el reino. El reino de Israel pereció de hambre. ¿Okay? No había entendimiento, no había las leyes, no gobernaban en ese tiempo. Estaban en cautiverio. ¿Lee? Por eso ensanchó su interior el Seúl. Léelo de nuevo. Por eso ensanchó su interior el Seol. Por eso ensanchó su interior el Seol. Cuando uno lee en inglés, ¿verdad? Porque la tradición es un poco diferente en el español. Dice, por eso ensanchó el infierno. El infierno. ¿Qué es lo que es? El infierno es estar en cautiverio. Es el entendimiento correcto, ¿ok? Cuando uno lee en Mateo, cuando dice infierno o Hades, es cautiverio, como estamos leyendo aquí. Léelo de nuevo, 13. Versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo Israel. Ahora brinca 14. Versículo 14. Por eso ensanchó su interior el Seol. Por eso ensanchó el infierno. ¿Ok? El infierno, cautiverio, el infierno. Lee. Y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos. Y allá descenderá la gloria, va a caer la gloria, ¿ok? Cayeron de gloria, no había gobierno, no había reino de Israel. No estaban gobernando, no estaban en poder, ¿ok? ¿Por qué? Porque rompieron las leyes de Dios. Ahora regresa a Mateo 18. Ahora entendemos que la roca es Jesucristo, la iglesia es Israel y Hades o el infierno es estar en cautiverio. Lee. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades. Las puertas. ¿Qué son las puertas? Vamos a entender ahora qué es las puertas. Léeme Jeremías, capítulo 14, y versículo 2. Jeremías, versículo 14, versículo 2. En luto, Judá. En luto. ¿Por qué estaban en luto Judá? Porque no estaban gobernando, no estaban en poder. Lee. Y sus puertas. ¿Y sus qué? Y sus puertas. Sus puertas. Se desplomaron. Se desplomaron. Ok. Sigue leyendo. Se sentaron tristes en tierra. Y subió el clamor de Jerusalén. Léelo de nuevo. Se enlutó Judá. Estaban en luto, ¿por qué? Porque no había poder en Israel. Estaban en cautiverio. Lee. Y sus puertas se desplomaron. Y sus puertas se desplomaron. Ok, perdón. Dice sus puertas, ¿por qué? Porque cuando uno, ¿verdad?, va a la casa de los gobernadores, de los líderes, hay puerta. Tiene que entrar por una puerta.
So, las puertas representan el poder, el gobernar. ¿Cómo se dice gobernador? El gobernador, ok, los que están en poder, los líderes. Los gobernadores, exactamente. Son las puertas. Eso es, un ejemplo de eso es cuando uno va a ¿cómo es que se dice? A City Hall. Alcaldía. Sí, tiene que entrar por las puertas, ¿verdad? Tiene que entrar por las puertas. O si uno va para la Casa Blanca, tiene que entrar por las puertas primero. No puede uno caminar así como nada. Tiene que entrar por las puertas. Y un detalle que usted está hablando que es heavy, que cuando uno va para esa alcaldía, siempre tiene el nombre del alcalde en la puerta ahí. Exactamente. Que dice, la oficina de este alcalde, siempre en la puerta ahí. So, aquí dice que sus puertas se desplomaron. ¿Qué es lo que quiere decir desplomaron? Yeah. So, se desplomaron es que no había gente, no había poder en las puertas. ¿Por qué? Porque ya no estaban gobernando, estaban en cautiverio. All right? So, entendemos que las puertas es poder, es gobernar, ser un líder. El pueblo es el pueblo, se empuebla la gente. Ahora, desplobar, I'm sorry, I'm an American. El desplobar es que la gente, como dijo el capitán, como que no había confianza, se fueron, no había nadie que realmente estaba ahí para dirigirse a la gente. Okay, la gente no había confianza, se fueron, estaba destruido. Exactamente. Ahora regresa a Mateo 16 y 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia Israel. Y las puertas y el gobierno de los Hades del infierno, ¿verdad? De Hades. No prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Los líderes del infierno, de nuestro cautiverio, no van a prevalecerán contra nosotros, la iglesia de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a edificar la iglesia, vamos a edificar nuestra nación sobre Cristo. Eso quiere decir que tenemos que guardar los mandamientos si queremos salir de este cautiverio. ¿Ok? Léeme ahora, como ya entendemos que las puertas es los líderes, vamos a leer otra, Isaías 13 y 2. Libro de Isaías, capítulo 13, versículo 2. Levantad bandera sobre un alto monte. Levantad bandera sobre un alto monte. La bandera es la Biblia, ¿ok? Sobre el alto monte, sobre el gobierno que está gobernando ahora. ¿Cuál es el gobierno que está gobernando ahora? El gobierno caucástico, ¿ok? Los ser llamados caucásticos, que se llaman idomitas, de acuerdo a la Biblia, ¿ok? Ese es el monte que vamos a levantar la bandera, ¿ok? So vamos a predicar contra el gobierno, dice la Biblia. Lee. Alzad la voz a ellos. Alzad la voz a ellos para que te oigan. Lee. Alzad la mano. Alzad la mano. So, para alzar la mano tienen que verte, ¿ok? So vamos a ir a la puerta, al gobierno, y vamos a levantar la mano contra ellos. Lee. Para que entren por puertas de príncipes. Para que entren por puertas de príncipes. Van a llamar los poderes en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo sepan, predicar la palabra de acuerdo a la Biblia es revolucionario. ¿Ok? Jesucristo era un revolucionario. ¿Ok? Él estaba en contra del gobierno de Roma, en contra de los griegos. ¿Ok? Él estaba en contra de los romanos. Él no estaba, estaba en poder los griegos, pero son la misma gente como quiera. ¿Ok? So, ahora es lo mismo. Nosotros estamos en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro gobierno, el gobierno de Israel, el monte de Israel, que reine aquí en la tierra.
No puede haber dos reinos en la tierra, tiene que haber uno solo. Y ahora mismo es el reino del hombre caucástico. All right? Right. Y no se confundan. Nosotros no estamos aquí diciendo que vamos a ir físicamente en contra del gobierno. No tenemos armas, no tenemos nada de esas cosas. So, no se confundan. ¿Ok? Pero sí, nosotros vamos a levantar esta bandera que es la Biblia y vamos a enseñarle a la gente qué es lo que Dios dice y lo que ustedes tienen que hacer para Él. Exactamente. So, para respaldar lo que dijo el capitán, ¿verdad? Nosotros no vamos a levantar armas contra el gobierno. Dice, levanta la mano, ¿verdad? Alza la mano, dice. Alzar la mano, no alzar armas, ¿ok? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Lee. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne. Militando según la carne es levantando armas, ¿ok? Esta batalla, esta guerra es espiritual, no es carnal, ¿ok? No se va a ganar físicamente, es espiritualmente. Porque la guerra en verdad es en la mente de nuestra gente. Ellos están presos en la mente, eso tenemos que liberarlo en la mente, no es físicamente. Eso era en los tiempos de Cristóbal Colón, cuando teníamos las cadenas, encadenados. Ahora es el cautiverio mental. Lee. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿No son qué? No son carnales. Son nuestras almas, no son carnales. No es físicamente. Lee. Sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Si no, léelo de nuevo. Sino poderosas en Dios. Son nuestras armas es poderosa en Dios. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace? Para la destrucción de fortalezas. Solamente predicando esta palabra vamos a destruir fortalezas, vamos a destruir gobierno, ¿ok? Vamos a derrumbar, vamos a tumbar gobierno con la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia es un tumba gobierno, ¿ok? Vas a alzar el gobierno de Israel y va a tumbar el gobierno de los ser llamados caucásticos. Esta palabra es bien fuerte, lee. Derribando argumentos. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, okay, Dios blanco, Jesucristo es blanco, eso es lo que se levanta en el conocimiento de Dios de acuerdo a la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia se aprende que Jesucristo es negro, Dios es negro, los israelitas son negros, ¿ok? So, tenemos que predicar de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a nuestra mente, nuestra opinión o lo que nos enseñaron en cautiverio. ¿Ok? Lee. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, le va llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. So, vamos a llevar cautivo todo a la obediencia a Cristo. So, con esta palabra vamos a hacer que obedezcan a Jesucristo, que obedezcan su palabra. ¿Por qué? Porque aprendemos que la Navidad es una mentira, ¿ok? Que cumpleaños son mentiras, que los ser llamados judíos que están en Israel es una mentira, ¿ok? So lo van a obedecer a la palabra de Jesucristo. Tienen que obedecer la palabra de Jesucristo. No va a haber nadie con pleito, no va a haber nadie con, I don't know, déjame un momento, dame un tiempo, yo no estoy seguro todavía. Y capitán, para la gente que lo oye a usted decir que la palabra es como un armamento, para que lo crean, vamos a buscar Hebreos 4:12 si es posible. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? Viva y eficaz. So, la palabra de Dios tiene vida, ¿ok? Lee. Y más cortante que toda espada de dos filos. So, corta más que una espada de dos filos. Una espada de dos filos te corta de cualquier manera. Tú vienes de un lado o de otro lado, te va a cortar. Por eso que cuando nosotros predicamos la palabra en la calle, tú ves que mucha de nuestra gente no tienen odio. ¿Por qué?
porque le estamos interrumpiendo su vida, interrumpiendo la mentira que ellos viven, ¿ok? Y esa palabra le corta el espíritu, ¿ok? Lee. Y un momento, tú sabes lo molesto que los cristianos se ponen cuando nosotros abrimos la boca. Exactamente. Y no es por odio que nosotros le hablamos así, es por amor. Exacto. ¿Ok? So, solamente en predicar esta palabra, los gobiernos van a entrar en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a interrumpir la vida de nuestra gente, la vida de nuestros enemigos que nos tienen en cautiverio mentalmente, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Vamos a liberar nuestra gente con la palabra de Dios. ¿Ok? Es revolución lo que estamos predicando, no es religión. No es algo de emoción, es realidad, ¿ok? Una campaña ahí, no es, es revolución, no es religión. Exactamente. Sigue leyendo. Tú estabas, acaba ahí. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te parte el alma y el espíritu. No hay nada en este mundo que pueda hacer eso, solamente la palabra de Dios, ¿ok? Te va a partir el alma y el espíritu. Ese espíritu de odio que tiene nuestra gente, la palabra de Dios lo va a partir, ¿ok? Ese espíritu de homosexualidad que hay en el mundo, la palabra de Dios lo va a partir, ¿ok? So, con esta palabra se tumba gobierno y va a poner todo en sujeción, ¿ok? Van a obedecer la palabra de Dios. Sigue. Y las coyunturas, los tuetuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos. Esta Biblia ya sabe los pensamientos de nuestra gente. ¿Ok? Cómo ellos se comportan. El espíritu de odio que tienen contra su gente, contra Dios, contra la Biblia. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Quieren ir a manera de su enemigo. No han aprendido la verdad. Lee. Eso era todo. Ok, ahora vamos a ir el libro de 1 Samuel, capítulo 16 y 14. Estamos leyendo de el espíritu de odio. Ok, nuestra gente tiene un espíritu de odio. Ok, y con ese espíritu de odio viene matanza. Ok, viene envidia. So, tenemos que liberar nuestra gente de ese espíritu. El libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Ajá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Léelo de nuevo, porque nuestra gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen en la iglesia católica o pentecostal, testigo de Jehová? Dios es amor. Sí, Dios es amor. Dios ama todo el mundo. ama al mundo entero. Él no tiene odio a nadie. No, mi Cristo. Mi Cristo no es así. Mi Cristo me ama. Mi Cristo ama a todo el mundo. No importa el color de Cristo, puede ser blanco, negro, amarillo, verde, Transparente. un camaleón. Exactamente. Esto es la Biblia. Eso no es nuestra palabra. Estamos leyendo de acuerdo a la Biblia. Y por más que me molesta, nosotros no estamos hablando por medio de nuestros pensamientos. Que esté claro. ¿Ok? Nosotros leemos esta Biblia y dice, hey, look, esto es lo que la Biblia dice, pero la gente dice, no, esa es tu interpretación. No es nuestra interpretación. ¿Ok? La Biblia dice lo que dice y tú tienes que aceptarlo como es. Yo voy a leerlo bien rápido. Quédate ahí. Este es el libro de 1 Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si tú vas a predicar la palabra de Dios, tú tienes que ir conforme a las palabras de Dios. No use tus palabras, usa la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. So, la Biblia te dice que tienes que predicar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Para que Dios sea edificado, para que Dios sea glorificado, no tú, ¿ok? No tu pastor, no el reverendo, ¿ok? Es Dios que va a ser glorificado. All right? Ahora regresa a 1 Samuel 16 y 14. Libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El espíritu de Dios se apartó de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Okay. El espíritu de Dios se apartó de él. Okay. Vamos a ver y qué le entró. Y le atormentaba un espíritu malo. ¿Un espíritu qué? Malo. Un espíritu malo. Okay. Se le entró a Saúl. ¿Y de dónde vino ese espíritu? Vamos a leer. De parte de Jehová. ¿De parte de quién? Jehová. So, Dios le mandó un espíritu malo. Okay. No, eso no, que la Biblia no dice eso, no. Por eso que decimos que lean su Biblia con nosotros para que Right. entiendan. Tú tienes ¿para qué? Para que vean que no es nuestra palabra. Exacto, tú tienes que voltear las páginas. Siempre estás en Salmo 23 o en Génesis o en Apocalipsis o en algún lugar en Juan 3:16. Si no es el Nuevo Testamento, es Salmos. Eso es la única parte de la Biblia que leen. So, léelo de nuevo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl So, el espíritu de Dios se apartó de Saúl el rey y le atormentaba un espíritu malo y lo atormentó un espíritu malo que vino ¿de quién? de parte de Jehová. De parte de Jehová. So, el espíritu malo, ¿verdad? Un espíritu que no es bueno, es algo, es como veneno, ¿ok? Le entró a Saúl. So, el espíritu de odio viene de Dios también. No es solamente Dios amor, ¿ok? Ustedes están ¿cómo dice? Envenenados, están corrompidos con la doctrina de que está en el mundo del hombre caucástico que te tiene. Entró a Saúl. So, el espíritu de odio viene de Dios también. No es solo. So, el espíritu de odio viene de Dios. Okay? So, vamos a leer ahora. Isaías 45. Como leímos en Isaías 28, línea tras línea, para que entiendan la Biblia. Un poquito aquí, otro poquito allá. Exactamente. Isaías 45 y 7. Isaías capítulo 45, versículo 7. Comienza con el versículo 5. Versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. Dios es el único que hay. Okay? No hay un Buda al lado de él. No hay un Dios árabe al lado de él. Es el Dios de Israel. Es el único Dios, el único poderoso. Lee. No hay Dios fuera de mí. No hay otro Dios fuera de Dios que es de Israel. Lee. Y yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Yo te enseñaré, Dios te va a enseñar, aunque tú no lo conociste, Dios te va a enseñar. ¿Cómo? Con la Biblia. Lee. Para que se sepa desde el nacimiento del sol Ajá. y hasta donde se pone que no hay más que yo. Que no hay más que quién. Que yo. No hay más que Dios. No hay un solo Dios. Lee. Yo, Jehová. Ajá. Y ninguno más que yo. So, hay un solo Dios. Jehová, el Dios de Israel. Lee. Que formo la luz. ¿Qué forma qué? La luz. Ajá. Y creo las tinieblas. Ajá. Que hago la paz. Hace la paz. Y creo la adversidad. Y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. So, otra palabra para adversidad es malo, ¿ok? Dios creó la paz y la adversidad. So, todo viene de Dios, ¿ok? Igual que el espíritu malo que le entró a Saúl, ¿ok? So, tenemos que tener cuidado. Si
si no obedecemos la palabra de Dios, ese espíritu de odio le puede entrar a nuestra gente, ¿ok? Y lo estamos viendo en el mundo, que ese espíritu está aquí, ¿ok? Lo ve cuando solamente encaminando, tú le dices buenos días a nuestra gente y te ven con esa cara de odio, te tienen esa cara de odio, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen un espíritu de odio. Ese espíritu de odio está corriendo en la nación de Israel. La estamos identificando de acuerdo a la Biblia, que viene de Dios. ¿Ok? So vamos a leer ahora Mateo, capítulo 12 y 43. El libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 43. Ajá. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, So, un espíritu inmundo sale del hombre. El espíritu le sale. ¿Cómo le sale? Cuando uno comienza a arrepentir, a guardar los mandamientos. Okay, el espíritu inmundo le sale al hombre. anda por lugares secos, buscando reposo. So, ese espíritu anda por lugares buscando a quién le va a brincar. Okay, salió de un hombre que arrepintió, ahora está buscando a otra persona para brincarle, entrarle. Okay, como le entró a Saúl, el espíritu malo. Okay, lee. Y no lo halla. Y no lo haya. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. ¿La haya qué? Desocupada. Léelo de nuevo, 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada y adornada. ¿Por qué la encuentra la casa barrida? La casa que encuentra barrida es el hombre que se arrepintió, ¿verdad? Pero después comienza de nuevo el mismo espíritu que dejó en el mundo, sea un espíritu de alcoholismo, ¿verdad? Que se sabe que un alcohólico no va a entrar al reino de Dios, o el espíritu de homosexualidad, el espíritu de odio, el espíritu de matanza, de envidia. Esos son espíritus que se le fueron al hombre cuando arrepintió, ¿verdad? Pero ahora ha regresado a ese espíritu y ya no encuentra al hombre ese espíritu de odio, ese espíritu de matanza, regresa de donde vino y ves que el hombre ya no está guardando los mandamientos, encuentra la casa vacía, que no está protegida. Porque cuando uno guarda los mandamientos es cuando uno está protegido de Dios. Cuando tú estás fuera de los mandamientos, tu casa está vacía. Puede brincarle a uno el espíritu malo, ¿okay? El espíritu de odio, el espíritu de envidia o de homosexualidad o el espíritu de alcoholismo, de droga, ¿okay? De prostitución, adulterio. Esos son espíritus malos que le pueden entrar a la gente cuando no guardan los mandamientos. ¿Ok? Lee. Dice 45. 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ahora, ¿verdad? Como dije, vamos a coger, por ejemplo, el espíritu de alcoholismo. ¿Ok? El hombre arrepintió, ya no es borrachón, ya está guardando los mandamientos, pero ahora ha regresado a beber, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno bebe? Se emborracha. ¿Qué es lo que pasa cuando bebe demasiado? Ya el alcohol no le coge efecto. So, ¿qué hace? Tiene que usar marihuana. ¿Okay? Se pone a fumar marihuana, ya la marihuana no tiene poder, tiene que usar cocaína. Okay, se pone a hueler cocaína, la cocaína no le está haciendo nada tampoco, tiene que usar crack. So, son espíritus, ¿ok? Le está entrando más espíritus. So, lee el 45 de nuevo. San Mateo capítulo 12 versículo 45. Ajá. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Son 7 espíritus peores que el primer espíritu cual te arrepentiste. ¿Ok? So, ahora vinieron 7 espíritus peores de la primera. ¿Ok? So, eso tenemos que tener en pensamiento. Que cuando uno arrepiente, ¿verdad?
Si uno se descuida y comienza a romper las leyes de Dios, te van a entrar 7 espíritus peores. ¿Ok? Y ya estamos entendiendo que los espíritus, sea bueno o malo, viene de Dios. ¿Ok? Son castigos de Dios. ¿Ok? Los espíritus malos son castigos de Dios. Igual que los espíritus buenos son ¿qué? Son bendiciones. So, si rompe la ley, castigo. Si guarda las leyes, bendiciones. Es bien fácil. ¿Ok? Lee 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Ajá. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. So, viene a ser peor que la primera vez cuando comenzaste a arrepentir. Porque no solamente arrepentiste de alcohol, ahora tiene, 7 demonios peores. ¿Ok? Tiene que batallar. Tiene que batallar con peores demonios que tiene. Te brincaron. ¿Por qué? Porque te descuidaste, no guardaste los mandamientos, regresaste a tu vida vieja. ¿Ok? Esto no es algo esto no es jugando iglesia. ¿Ok? Esto no es ir a la iglesia los domingos, tocar tambora. ¿Ok? Para ser estudiante profesional. Exactamente. Esto es vida o muerte. ¿Ok? Es entrando con sangre y saliendo con sangre. ¿Ok? Esto es revolución. Esto no es un juego. Esto es guerra. Esto es batalla espiritualmente. Para que entiendan. Esto no es nada de que se coge como de humor. All right? Esto es algo serio. Lee. Así también acontecerá a esta mala generación. Así que También acontecerá a esta mala generación. eso que estamos viendo en el mundo, específicamente estamos hablando de la nación de Israel, ¿ok? Tienen espíritus de odio, espíritu de envidia, de matanza, de venganza, de prostitución, de adulterio, fornicación. Todos los demonios que hay en el mundo están en nuestra gente. ¿Por qué? Porque se han descuidado y no han guardado los mandamientos. Ahora vino 7 demonios peores, ¿ok? Peores, ¿por qué? Porque nos descuidamos, caímos en cautiverio, ¿ok? Pero Dios no nos ha dejado. Si guardamos los mandamientos y alzamos la bandera, ¿ok? Te va a defender. Exactamente, all right? So, eso es lo que estamos entendiendo. El espíritu de odio que está en nuestra gente, si no se descuidan, te va a traer un espíritu de envidia, un espíritu de matanza. ¿Por qué? Porque no va a estar satisfecho con solamente odiar. ¿Ok? Tú vas a querer matar. Y lo estamos viendo en el internet. ¿Ok? Tenemos un obispo que se arrepintió de lo que él hizo, ¿verdad? Y la gente no es tan satisfecho con él arrepentirse. Quieren ver sangre. Okay, eso es el espíritu de odio que tienen nuestra gente. All right. Ustedes a lo mejor no lo ven, pero los que están en Israel, ¿verdad? Lo estamos viendo, que hay un espíritu de odio y tenemos que deshacer de ese espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos libere de ese espíritu, que nos defiende de ese espíritu que está en Israel. All right. ¿Tiene algo, capitán? Ese espíritu es maligno. Ok. Vea 1 Juan. Capítulo 4 y versículo 20. 1 Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Tú eres un mentiroso si tú dices que tú amas a Dios y que tú no puedes ver y tienes odio a tu prójimo, que tú puedes ver. Esa hipocresía, ese espíritu de odio, porque mucha gente dice, hola, ¿cómo está? ¿Quién rayos carajo será esa persona? Ay Dios, me vieron. So, ese espíritu de odio es bien serio. So,
Léeme ahora 2 Pedro, capítulo 2 y versículo 20 al 22. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo So, 20. estamos aprendiendo los espíritus malos, okay, que le entra a nuestra gente, que son demonios. Ciertamente son demonios que le entran a nuestra gente. El espíritu de odio es un demonio. Tiene que reconocerlo, okay, tiene que arrepentir de eso. Dios no nos hizo para odiarnos, okay. Dios nos hizo para amar a nuestros prójimos, okay. Lee. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, Si habiéndose ellos escapados, ya tú arrepentido, ya tú te escapaste de los que de las contaminaciones del mundo. Okay, ya tú no estás contaminado con el odio, con la envidia, con prostitución, con drogas, con romper el sábado, okay, con romper la ley de las franjas, con la ley de la barba, las mujeres con la ley de las faldas que tienen que ponerse, okay. Ya no están contaminados con eso, se han escapado, lee. por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, Porque ya sabemos que Dios es el Dios de Israel y que tenemos que guardar los mandamientos, lee. enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Si nos enredamos otra vez en el mundo, si regresamos al mundo, ¿qué dice la Biblia? Son vencidos. ¿Son qué? Vencidos. Somos vencidos, hemos perdido la batalla, hemos perdido la guerra, ya hemos perdido, lee. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Es peor, ¿por qué? Porque te entró 7 demonios peor. Es lo mismo que leímos en Mateo, ¿ok? Es lo mismo, lee. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. So, era mejor que no hubiera conocido la Biblia. Era mejor que tú no hubieras conocido que tú eres Israel y que tienes que guardar los mandamientos. Si tú regresas al mundo, si tú regresas a hacer lo mismo que estaba haciendo antes de que tú arrepentiste. ¿Ok? Lee. Que después de haberlo conocido, Después que tú haber conocido a Dios, al verdadero Dios, al verdadero Jesucristo, ¿ok? Lee. volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí, léelo de nuevo. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ajá. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. El perro, el que regresa al mundo, ¿vuelve a qué? A su vómito. A su asquerosidad, al vómito, a la abominación. So, es mejor que tú no sepas que tú eres Israel. Si tú aprendes que eres Israel, arrepentiste y después regresa al mundo. Tú has regresado al vómito, a tu vómito. Tú eres como un perro que regresa al vómito, dice la Biblia. All right? Lee. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ya esa puerca o el puerco, okay, lavada, regresa al lodo, a volcarse en el cieno, okay, a revolcarse en el lodo. Ya se ensució de nuevo. Okay. Es lo mismo que tú regresar al mundo, regresar a esos espíritus que tú tenías. Okay. Te va a entrar 7 demonios peores. All right. Es peor que el principio, que cuando comenzaste a arrepentir. Léeme ahora Segundo Samuel 15. El libro de 3 Juan y versículos 9 y 10. El libro de Tercer Juan, versículos 9 y 10. Tercero de Juan, capítulo 9 al 10. Yo he escrito a las iglesias. A Israel, la iglesia es Israel, acuérdense, lee. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
Ok, ahora estamos leyendo de un israelita, ¿verdad? Que no quiso recibir la iglesia, ¿ok? Los que se arrepintieron en Jesucristo, ¿ok? Léelo de nuevo. Yo he escrito a la iglesia, So, pero, le escribió a la iglesia, a Israel, pero Diotrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, le gusta tener la posición del líder, ¿ok? Le gusta estar por encima de la congregación, ¿ok? Quiere ser número uno, lee. no nos recibe. No recibió a los apóstoles, no recibió a los que guardan los mandamientos. ¿Por qué? Porque él vio, él estaba cómodo en su posición y no quería recibir a otros que tenían posición igual que él o sobre él. ¿Okay? Él quería ser el único, él quería ser número uno, ¿ok? No quería perder su posición. Lee. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. So, que las obras de él fue parloteando con palabras malignas. So, él estaba hablando mal de los líderes, ¿ok? ¿Por qué? Porque quería quedarse con la posición de líder. Eso es un ejemplo, solamente un ejemplo, que yo sea el líder de la iglesia y yo vengo a visitar al capitán Abiel en la iglesia de él, donde él está, y él no me recibe. ¿Por qué? Porque él tiene envidia o tiene odio. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Diotrefis tuvo odio, ¿okay? Tuvo envidia y tuvo celo. No quiso perder su posición que tenía en la iglesia. Lee. Entonces, se puso a hablar mal de los apóstoles. Lee. Y no contentó con estas cosas. No recibe a los hermanos. So, no recibe a los hermanos. Él no le abrió las puertas a los hermanos. No los recibió como hermano. ¿Por qué? Porque tuvo el espíritu de odio. Eso es lo que estamos leyendo. Diotrefis tuvo el espíritu de odio. Tuvo el espíritu de envidia. Tuvo demonios. Lee. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe. So, a los que querían arrepentir, los que querían entrar a la iglesia, ¿lo qué? Se lo prohíbe. Lo prohibió, ajá. Y los expulsa de la iglesia. Lo expulsó de la iglesia. Él no quiso recibirlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba corriendo la iglesia de su manera. ¿Ok? Él estaba hablando mal de los apóstoles y estaba engañando a la gente. Él quería la posición número uno. So, es un espíritu de odio. ¿Ok? So, para que entiendan, cuando uno está en esta posición, cuando uno está en este lado de la cámara, okay, van a haber muchos que van a estar en oposición de ti. Okay, van a tener envidia, van a tener celo y van a tener odio. Eso es lo que estamos viendo en Israel ahora. Porque Israel unido en Cristo están en movimiento. Estamos en África, estamos en Honduras, ¿a dónde? México. En México, ¿a dónde fue que fuimos también? En las Bahamas, ¿ok? El obispo ahora mismo regresó de Sierra Leone, ¿ok? So, estamos en movimiento, estamos haciendo el trabajo. Muchos de los israelitas que no están en posición para hacer lo mismo, ¿ok? Ellos no tienen odio, no tienen envidia y no nos reciben. ¿Por qué? Porque ellos quieren quedarse con su posición pequeña que tienen, no viendo que la visión es más grande que ellos, es más grande que una iglesita, una iglesia que tenemos pequeña. Esto no es nada, ¿ok? ¿Cómo se dice? El objetivo. Exactamente. El objetivo de nosotros es el reino de Dios, ¿ok? La salvación de nuestra nación. No es para estar aquí sobre la gente, encima de la gente, en posición de líder, ¿ok? El líder es Jesucristo. So, esto es lo que estamos aprendiendo, ¿ok? So, Diotrefis es un ejemplo de una persona que tuvo el espíritu de odio. All right. Léeme ahora el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 4.
If you got anything. Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde viene qué? Las guerras Ajá. y los pleitos entre vosotros. Los pleitos entre vosotros, entre nosotros. ¿De dónde viene? Lee. ¿No es de vuestras pasiones De nuestras pasiones, de nuestras lujuras, ¿verdad? Lujuria, ¿ok? Lee. las cuales combaten en vuestros miembros? Las cuales que Combaten en vuestros miembros. tú tienes que combatir. Dice aquí, ¿de dónde viene la guerra? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Ok? ¿De dónde viene? Es dentro de nosotros. Son cosas que tenemos, espíritus que tenemos que de nosotros, que tenemos que combatir. ¿Ok? Que tenemos que salir de eso. Orarle a Dios, hacer ayuno. ¿Para qué? Para combatir contra esos espíritus de odio que tenemos, de envidia. ¿Ok? Viene de nuestra carne. Cuando pensamos carnalmente. All right? Lee. Codiciáis y no tenéis, matéis y ardéis. Codicias, tú quieres lo que tiene tu prójimo y no tenéis, tú no estás satisfecho con lo que tú tienes. Lee. Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Tú matas y ¿qué? Ardéis. Ardéis de envidia. So, matar es igual, la envidia es igual que la matanza, el odio es igual que la matanza. Lee. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. So, tú combates y luchas contra tus prójimos, tú matas, tú odias a tu prójimo y tú no estás satisfecho, ¿ok? Dice ahí, pero no tienes lo que deseas, ¿ok? Lee. Porque no pedís. Porque no le pediste a Dios, ¿ok? Tú lo hiciste todo a tu manera, igual que Deotrifis. Él quiso la posición número 1, pero no lo hizo de acuerdo a Dios. No le pidió a Dios para esa posición. Él lo cogió de su manera, porque estaba pensando carnalmente. Pero eso que dice, codicias y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Con esa envidia y con esa matanza, tú no vas a alcanzar lo que tú quieres. ¿Ok? Tú no vas a estar satisfecho. All right? So, sigue leyendo. Versículo 3. Pedís y no recibís. Tú pides y no recibes. Porque pedís mal. Pediste mal. Pediste de acuerdo a tu carne. Pediste de acuerdo a tu mente. Lee. Para gastar en vuestros deleites. Para gastar en tu lujuria, para gastar en lo que tú quieres, no en lo que quiere Dios, no en lo que beneficia a la nación de Israel. Lee. Oh almas adúlteras. ¿Qué lo llamó Dios? Oh almas adúlteras. Alma adulteria, ¿ok? Alma adúlteras, ¿ok? Lee. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque esas cosas de lujuria, ese espíritu de matanza, de envidia, es del mundo y es enemistad contra Dios. Lee. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿Tú quieres regresar al mundo? Tú eres enemigo de Dios. Lee. se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿Ok? So, estos espíritus de matanza, de envidia, de venganza, de odio, dice aquí, enemistad contra Dios. Es amistad en el mundo. Esos son espíritus que están en el mundo y están en contra de Dios. Por eso es que tú ves en la música, los raperos, cada verso se están matando, ¿ok? Están violando a las mujeres, llamándola perra, ¿ok? Prostituyendo a sus hermanas. ¿Ok? Esos son espíritus de odio, de envidia, de matanza. ¿Ok? En la música, en los videos, ¿en qué más? En las películas se ve. Las películas, si no tienen cada 2 o 3 minutos alguien que muere, no es una película buena.
Eso es lo que quiere ver nuestra gente, sangre, matanza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que está en el mundo. All right? Lee. Versículo 5. No, eso era todo. Ahora, no, sigue leyendo, sigue leyendo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, Lee. pero Él da mayor gracia. So, Dios nos da mayor gracia para qué? Para poder defender en contra de esos espíritus. Lee. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios Ajá. y da gracia a los humildes. So, tenemos que ser humildes. Tenemos que entender cuando tenemos espíritus de odio. Cuando comenzamos a arrepentir, tenemos que reconocer dentro de nosotros los espíritus que estamos batallando del mundo en que venimos. ¿Okay? Nosotros no venimos limpios. Si nosotros fuéramos limpios todos, ¿para qué sirve leer la Biblia? Okay, esta Biblia es para qué? Corregirnos a nosotros, para los enfermos. Okay, esta es la medicina. All right, so tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer lo malo que tenemos dentro de nosotros, los espíritus que tenemos, los demonios. All right, lee. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Someterte a Dios. Resistí al diablo. Tiene que resistir al diablo. Húyete del diablo, corre del mundo, porque el diablo es que gobierna en el mundo. All right? Tiene que sometirte a Dios. Y huirá de vosotros. Él va a huir de ti. Si él ve que tú estás guardando los mandamientos, el diablo te va a dejar. ¿Ok? Porque él ve que tú estás en qué? En la palabra, en los mandamientos. Esa es la defensa. Los mandamientos, lee. Acercaos a Dios. Ajá. Y Él se acercará a vosotros. So, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Guardando los mandamientos. Lee. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Vosotros los de doble ánimo. Ok, los que creen que pueden guardar los mandamientos un día y el otro día estar en el mundo. ¿Okay? Guardar el sábado y el domingo en la discoteca. O el viernes en la discoteca y el sábado leyendo la Biblia. Eso es doble ánimo. O uno que piensa con doblemente. Perdón, exactamente. Okay, tú no puedes ser así. Okay, ese hombre va a caer. Lee. Purificad vuestros corazones. Limpia tu mente, tu corazón es tu mente, purifica tu mente. Okay, tú tienes que ir de acuerdo a los pensamientos de Dios, no a tu opinión o lo que tú crees que es correcto. Vamos a leer ahora a 1 Juan 3:15. El espíritu de odio, estamos leyendo, es el tema. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 15. Ajá. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicidia. Léelo de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿verdad? ¿Quién es tu hermano? El israelita. Los llamados negros, hispanos y nativoamericanos. Todo aquel que aborrece, que odia a su hermano, es homicidia, porque ese espíritu de odio, ¿verdad? Viene otro demonio peor, que es el demonio de homicidia, porque ya tú no estás satisfecho en odiar a tu hermano, ahora tú quieres matar a tu hermano. So, ese espíritu de odio es bien peligroso. All right? Léelo de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es igual que tú has matado a tu hermano. All right? Lee. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. So, ningún homicidio tiene vida eterna permanente en él. Okay? Tú no vas a recibir la vida eterna. Tú lo que vas a recibir es el infierno. Okay? La muerte. Okay? ¿Por qué? Porque uno que mata tiene que morir. All right? ¿Por qué? Porque la venganza es de Dios. All right? Tú no puedes buscar la venganza
de tu mano, tiene que venir de la mano de Dios. So, si tú matas, tienen que morir. Es simple así. All right? So, ese espíritu de odio viene con el espíritu de homicidio o de matar. All right? So, tenemos que tener mucho cuidado con ese espíritu. Si tú lo reconoces que tú lo tienes, arrepienta, pídele a Dios que te quite ese espíritu, porque ese espíritu es bien peligroso. Por eso es que nuestras cárceles están llenas de nuestros jóvenes que odian. ¿Por qué? Porque se ponen a estar oyendo música de rap el día entero y que ese espíritu, la música tiene espíritu. Si tú me puedes encontrar ese verso, cuando David estaba enfermo y vino uno tocando la música para pacificarlo. Porque ustedes tienen que entender que la música es un espíritu también. Te puede poner en alegría, te puede poner en odio. ¿Okay? Son muchas cosas que te puede hacer la música. Y lo vamos a leer. ¿Okay? Porque esa, como dije, esa música de odio que oyen nuestros jóvenes, ¿verdad? Le ponen espíritu, le brinca ese espíritu a nuestros jóvenes. Y que se van a la calle y que ven a su hermano que se parece igual que él y le tiene odio. Y después buscan un revólver. ¿Por qué? Porque el rapero le dice que el gángster es el que manda, ¿verdad? El tigre es el que manda. So, quieren ser igual que los raperos, con la cadena, con la ropa lujosa, okay, con las mujeres en cuera al lado de ellos. Quieren imitar a los raperos. No quieren imitar lo bueno, quieren imitar lo malo. Porque en el mundo lo que manda es lo malo. Por eso es que ponen en televisión todo malo. Por eso porque son espíritus que están mandando al mundo. 1 Samuel capítulo 16 y versículo el 16 habla del Vamos a leerlo. Vamos a hablar sobre la música, el espíritu que tiene la música, que tiene el poder. 1 Samuel capítulo 16, versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. So, como estamos leyendo antes, ¿verdad? Un espíritu malo de Dios estaba atormentando al rey Saúl. Okay. Un espíritu malo. Lee. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo. Uno que sepa tocar el arpa es un instrumento de música. Estaban buscando uno que sepa tocar el arpa. ¿Para qué? Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Ajá. Él toque con su mano y tengas alivio. Y él toque el arpa, ¿verdad? Toca esa música y tenga alivio. Porque la música suave o la música sana te alivia de ese espíritu malo. ¿Okay? Por eso que es bueno tocar música suave como jazz o ¿verdad? Algo liviano, no esa música de rap que solamente es de matanza, de venganza, de odio. ¿Okay? Tiene que poner música que te va a aliviar, te va a pacificar, ¿okay? Te va a calmar el espíritu. So, Saúl sabía eso. Nuestra gente en la Biblia, nuestros antepasados entendían eso. Nosotros hoy en día no sabemos que la música tiene un espíritu que te puede calmar o te puede alzar el odio que tiene, el espíritu malo que tiene. All right? So, vamos a leer ahora 1 Pedro 5 y 2. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, So, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, como Diotrifis, que quería ser señorado sobre la iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía el espíritu de ¿cómo se dice? Codicias. De acodicia, tenía un espíritu de acodicia. So, él quería estar encima de la iglesia, ¿ok? Quería estar sobre la iglesia. So, lee. Sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo ejemplos de la grey, de la congregación. So, si tú quieres tener la posición del líder, tú tienes que ser un ejemplo para la congregación. No sé orarte sobre la congregación. No ser uno que... Un dictador, exactamente. Siempre habla, abriendo la boca, pero no siendo un ejemplo bueno, como debe de hacer. All right? So, esta posición del líder es bien importante y tiene que cogerlo bien serio. No es algo que se coge así como si nada. So, léeme ahora el libro de Marcos, capítulo 9, 33 al 37. El libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿De qué están discutiendo? Dijo Jesucristo. Le preguntó a los discípulos. ¿Lee? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. So, había una discusión entre los discípulos en el camino, ¿verdad? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién iba a ser el que mandaba? Bueno, lee. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo. So, él se sentó, Jesucristo se sentó y sentó a los 12, ¿verdad? Lee. Si alguno quiere ser el primero, Si tú quieres ser el primero, si tú quieres ser el líder, lee. Será el postrero de todos. Tú tienes que ser el postrero de todos. Tú tienes que ser el servidor de todos. Lee. Y el servidor de todos. ¿Viste? Léelo de nuevo. Y el servidor de todos. Tiene que ser el servidor de todos. Tú quieres ser el número uno, tú quieres ser el líder, tú tienes que ser el servidor de todos. Porque esta posición no es para que te sirvan a ti. Esta posición es para que tú sirvas a la gente. ¿Ok? Por eso que tú coges la posición de líder. ¿Ok? Y Jesucristo vino para enseñarlo ese ejemplo. ¿Ok? A ser un servidor de la gente. Sigue leyendo. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Ajá. Y tomándole en sus brazos les dijo, Sí. el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Ajá. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. So, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Ok, so, tenemos que recibir como a nuestra gente como a Cristo. All right? Es lo mismo. Tenemos que tratar a la gente igual que si fueran Cristo. Tenemos que ver a Cristo en nuestra gente. All right? Tenemos que ver, amarnos uno al otro. All right? Es lo que está diciendo Jesucristo ahí. All right? So, vamos a leer ahora el libro de Mateo 20 y 20. El libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 20.
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? So vino una mujer, la madre de los hijos de Zebedeo, y Jesucristo se postró delante de Cristo y Jesucristo le dijo, ¿qué tú quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. So ella quería que él se sentara al lado de Jesucristo, sus dos hijos. Lee. El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ajá. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Tú no sabes lo que pides, mujer. Okay. Tú estás pidiendo ignorantemente, le dijo Jesucristo a la mujer. Lee. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Esos dos hijos tuyos pueden beber del vaso mío? Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pueden ser bautizados, pueden pasar por lo que yo voy a pasar, dijo Jesucristo. Okay. Eso es lo que le está preguntando Jesucristo a la mujer. Lee. Y ellos le dijeron, podemos. So, ellos dijeron, sí, podemos. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesucristo después. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis So, bautizados. Jesucristo le dijo, es verdad, tú vas a beber de mi vaso y vas a ser bautizado de lo que yo voy a ser bautizado. So, es igual que nosotros. Tú quieres la posición de líder, tú tienes que pasar por lo que pasó Jesucristo. Okay. A Jesucristo cuando vino al mundo le odiaban. ¿Por qué? Porque Él vino a cambiar el mundo. Él vino a revolucionar el mundo. Okay. Él vino a hacer ¿qué? A traer las leyes del mundo al mundo. A traer el reino de Dios al mundo. So, tú quieres ser líder, tú quieres pasar por lo que pasó Jesucristo, tú lo vas a hacer. Okay. Eso es lo que tú haces cuando bebemos el vino y comemos el pan, rompemos el pan. Tú estás diciendo que tú vas a hacer lo que hizo Cristo. Tú vas a pasar por lo que pasó Jesucristo. O sea, muchos de ustedes tal vez creen que cuando nosotros vamos a diferentes países que lo estamos pasando bien en hotel y en piscina, el obispo dijo que si nos encuentra en una piscina que vamos a tener muchos problemas, right? Exacto. Nosotros no estamos como mucha gente que cree en nada. Nos levantamos temprano, nos preparamos, sí, nos comemos desayuno y todo, y después al trabajo. O sea, para trabajar a la gente. Desde la mañana hasta el anochecer. Y después regresar, comer y después acostarnos para levantarnos temprano y hacer el trabajo otra vez. En todos los países que nosotros vamos. Exacto. So, sigue leyendo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. So, no era para Jesucristo decir, tus dos hijos se van a sentar a mi derecha y a mi izquierda. No es para Jesucristo darle esa posición. Lee. Sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. So, ya esos dos asientos está preparado por Dios, no Jesucristo, por Dios. Lee. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. So, los 10 discípulos se enojaron con los dos hermanos. Lee. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas? Ajá. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Ajá. Mas entre vosotros no será así. So, nosotros vamos a ser como el mundo, ¿ok? Nosotros no vamos a enseñorarnos sobre nuestra nación, ¿ok? Como hacen las otras naciones, ¿ok? La nación de Israel es diferente, ¿ok? Lo que nos gobierna a nosotros es las leyes. So, nosotros no vamos a ser enseñados por encima de la gente. Lee. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. So, el que quiere ser líder en Israel será servidor en Israel. Okay, tú vas a servir a la gente. Nosotros estamos aquí para servir a nuestra gente, no para ser enseñorados encima de nuestra gente, okay, para estar en posición de líder. Es para ser servidor a nuestra gente. Por eso que venimos aquí cada jueves, cada viernes,
¿Para qué? Para poder enseñar a nuestra gente, para servir a nuestra gente. Lee. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. So, Jesucristo no vino para ser servido. Él vino ¿qué? Predicando, enseñando, limpiando pies. ¿Ok? ¿Para qué? Para que tú veas su ejemplo. Lee. Sino para servir y para dar su vida en rescate por ellos. Ok, so él dio su vida. Él vino para dar su vida, para servir a su nación y para dar su vida. ¿Para qué? Para nosotros poder tener vida. Ok. So, ¿quieren ser líder? Dejen esa espíritu de odio. Cogen el ejemplo de Jesucristo. Ok. Para ser líder, tú tienes que ser servidor. All right. Ok, ¿cuáles son las preguntas? There's no way to make it larger. I don't understand because the Deacon Desage class they make it large. Facebook. Read the question, Jim. Can you read it? This is Facebook here. ¿Cuál es la versión que debemos leer? Reina Valera, Biblia del Oso, esa es la que tiene todos los libros apócrifos. Otra cosa también, hablé con el capitán Yashua y si Dios quiere, vamos a tener el apócrifa en español para vender. ¿Ok? So, bien pronto viene la Biblia, si Dios quiere. El apócrifa. Dice Julián Radillo, mi nephew me preguntó si King Arthur es güero. ¿Es qué? Güero. H-U-E-R-O. King Arthur. Ok, King Arthur no tiene nada que ver con la Biblia. Ok, es una persona que vivió lo que nosotros entendemos es que en ¿cómo se dice? En los tiempos oscuros nosotros era lo que gobernábamos. So, King Arthur puede ser un israelita, pero eso no tiene nada que ver con tu salvación o con la Biblia. Lo que le estamos leyendo es la Biblia, ¿ok? Que concéntrate con lo que te puede salvar tu vida. All right? Dice Arael, dice, pregunta, ¿se bautizaron los apóstoles de Jesús? Jesucristo no bautizó a nadie. We're almost done, Deacon. San Juan capítulo 4 versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Qué dice la Biblia? Aunque Jesús no bautizaba. So, Jesucristo no bautizó a nadie. Los discípulos fueron los que estaban bautizando a la gente. ¿Ok? ¿Hay más preguntas? El mismo hermano dice, ¿cuándo vienen para San Pedro Sula, Honduras? Si Dios quiere, vamos a regresar a Honduras. ¿En cuál parte era que estábamos? ¿Ah? Roatán. So, si Dios quiere, pero necesitamos su ayuda, ¿ok? Si tú sabes la verdad sobre la Biblia, ¿ok? En el internet, en nuestro website, baja los folletos y pásalo a la gente para que lean, para que aprendan, para que arrepienten. Así que se comienza una iglesia en los otros países, ¿ok? Es con los folletos, ¿ok? Abriéndole el entendimiento a nuestra gente. Otra pregunta ahí dice, Manny One Up, dice, ¿no se puede tener relaciones íntimas en el día de reposo?
si tú eres casado, sí, con tu esposa, no hay ley contra eso. Okay. Yeah. La única manera que tú no puedes tener sexo es cuando uno está ayunando o orando, pero el sábado se puede tener sexo con tu esposa. All right. Dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. No os nieguéis el uno al otro. No os niegues el uno al otro. No le quite el deseo a tu pareja para tener sexo contigo. ¿Le? O no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Solamente con léelo de nuevo. O no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Solamente por un tiempo, por mutuo conocimiento. Okay. Consentimiento. Consentimiento. Ya ustedes tienen entendimiento que para este tiempo no vamos a tener sexo. ¿Le? Para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Cuando tú estás orando, vamos a tener, con tu pareja tú vas a tener el entendimiento que no vamos a tener sexo. ¿Le? Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Okay, para cuando uno está ayunando o cuando uno está orando, no hay sexo. Pero después que tú acabes de ayunar y de orar, regresa con tu pareja para que no te tiente el diablo. All right? Para que no te entre la tentación. La segunda pregunta de Manny One Up dice, ¿cuándo regresan a la República Dominicana? Si Dios quiere, vamos a regresar después de la Pascua. Okay, si Dios quiere, queremos regresar muy pronto. Yo sé que yo quiero regresar y el capitán quiere ir, y si Dios quiere, el hermano oficial va a ir también. Dice Oda, dice, la ley del cordón azul y las franjas las tengo que coser en mis remeras como lo tendría que hacer. ¿Cómo lo tendría que hacer? Oh, sí, hermana. A ver, así es que se tiene que hacer de acuerdo a la Biblia. Por toda generación tenemos que guardar ese mandamiento. No es como lo que tienen los falsos judíos, que son dos cordoncitos nada más a los lados de la camisa. Por la camisa entera tiene que tener el borde de azul con las franjas, ¿ok? ¿Hay más preguntas? Ok, hermanos y hermanas, esta clase fue un poquito corta, pero esperamos que cogieron un poco de entendimiento de acuerdo a la Biblia. Acuérdense que hoy es el sábado, se guarda, okay, es santificado, no se compra, no se vende, no se cocina, no se trabaja, okay, es santo, es un día santo. Él viene a la noche hasta el sábado a la noche, es el sábado, el día de reposo, okay. So, con eso decimos shalom. Shalom, shalom. Buenas noches, shalom. Feliz sábado.